Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a trabajar otro tema del grado quinto del área de ciencias naturales que tiene que ver con los alimentos. Como ya hemos visto anteriormente, nosotros los seres humanos como tal no somos autótrofos como las plantitas, sino somos heterótrofos o consumidores. Para los que no se acuerdan bien qué significa cada uno de esos términos, vamos a repasarlos antes de entrar a la pregunta como tal, porque ahorita vamos a desarrollar un par de preguntas referentes a los alimentos para básicamente reforzar este tema en especial. Pero antes de eso, como los videos anteriores que nosotros hemos visto están relacionados con la forma en cómo los seres humanos nos alimentamos y los demás seres vivos, vamos a repasar un par de términos. Bueno, entonces vamos a hacerlo acá, antes de entrar a la pregunta. El primer término que vamos a repasar para que no se nos olvide es lo que es autótrofo. Y yo sé que lo hemos visto muchísimo, pero no es bueno dejar que se nos olvide. Muy bien. Entonces, autótrofo significa que produce su propio alimento. Muy bien, vamos a colocarlo acá, que no se nos olvide. Muy bien. Entonces, los autótrofos son las plantas y también las algas, porque las algas hacen procesos fotosintéticos, que quiere decir que tanto las plantas como las alguitas, ellos toman la luz solar, toman otros nutrientes y producen su propio alimento. Por el contrario, nosotros como seres humanos y el resto de los seres vivos somos heterótrofos. Heterótrofo. ¿Qué quiere decir heterótrofo? Que no produce su propio alimento. ¿Qué quiere decir eso básicamente? Que nosotros, porque dentro de este grupo están los seres humanos, nosotros tenemos que obtener el alimento de otras fuentes, bien sea vegetales o fuentes animales. Entonces, los que solo consumen fuentes animales se llaman herbívoros. Entonces, aquí dentro de estos tenemos los herbívoros. Los herbívoros solo consumen plantas. Dentro de estos me imagino que se les ocurren muchísimos ejemplos. Dentro de los que a mí se me ocurren están las vaquitas, están los caribús, están los conejitos, están, un sinnúmero de animales que solo consumen plantas, única y exclusivamente plantas. Ahora vienen los que única y exclusivamente consumen carne, que son los carnívoros. Vamos a colocarlos acá para que no se nos olvide. Entonces ellos solo consumen carne. Y me imagino que dentro de estos también a ustedes se les pueden ocurrir muchos ejemplos, como por ejemplo el león, el tigre, el jaguar, la pantera, etcétera, etcétera. O sea, inclusive nosotros también consumimos carne. Sin embargo, los seres humanos y por ejemplo también los cerditos estamos clasificados dentro de otro grupo, porque nosotros no solo consumimos plantas ni solo consumimos carne. Nosotros estamos dentro del grupo de los omnívoros. ¿Y qué quiere decir omnívoro? Que consumen tanto plantas como carne. Nosotros consumimos básicamente de todo. Plantas y carnes. Muy bien. Entonces, para que no se nos olvide, autótrofo produce su propio alimento como las plantas. Heterótrofos son el resto de seres vivos, incluidos los seres humanos, que no producimos nuestro propio alimento, sino que lo tenemos que obtener de otras fuentes. Los que solo consumen plantitas o hierbas se llaman herbívoros. Los que solo consumen carne se llaman carnívoros. Y los que consumimos plantas y carnes, que consumimos básicamente de todo, somos omnívoros. Dentro de estos están los humanos. Los humanos consumimos tanto carnes como plantas.
Por eso es que a nosotros nos dicen que básicamente tenemos que tener una dieta balanceada. Nosotros no quiere decir que tengamos que dejar de consumir ciertos alimentos, a menos de que el doctor no lo diga específicamente, pero sí debemos tener una dieta en la cual tengamos la proporción correcta de ciertos alimentos, porque ustedes saben que si nos excedemos podemos tener problemas de sobrepeso o problemas de salud. Y es aquí donde viene el tema de los tipos de alimentos ya más específicamente para los seres humanos. Entonces, lo que viene ahorita a continuación tiene que ver única y exclusivamente para la dieta de los seres humanos. O sea, aquí vamos a ver los alimentos y los tipos de alimentos para los seres humanos y básicamente la función que tienen muchos de estos alimentos para nuestra nutrición. Bueno, entonces vamos a ir a la pregunta ahora sí. Bueno, entonces aquí podemos ver, antes de que nos presenten la pregunta, vemos básicamente los 3 tipos de alimentos que nosotros tenemos para los seres humanos, como ya les había dicho. Entonces aquí tenemos los alimentos energéticos, son los primeros que tenemos acá. Y estos alimentos, como su nombre lo dice, son aquellos que nos dan energía para realizar distintas actividades físicas. Aquí nos ponen algunos ejemplos: caminar, correr, hacer deportes, etc. ¿Cuáles son estos tipos de alimentos o cuál sería un ejemplo de estos alimentos? Los dulces, por ejemplo. Uno de mis alimentos favoritos en cuanto a energéticos son los dulces. Y ustedes se dan cuenta que si ustedes de pronto están un poco adormecidos o están bajos de energía o alguna cosa así, ustedes se comen un dulce e inmediatamente sienten la recarga de energía, porque eso es lo que hacen los dulces. Todos los productos que sean dulces y que tengan azúcares o que tengan carbohidratos, por lo general proporcionan energía. Miren que también tenemos aquí las pastas, el arroz, los productos de panificación, el pan, las galletas, etcétera, y algunas almendras y nueces. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí, las pastas y los panes dan muchísima energía. El problema que ellos traen es el colesterol. Entonces nos dan energía, pero si nosotros no hacemos suficiente actividad física, nos podemos poner gorditos o podemos sufrir, por ejemplo, de triglicéridos altos o de colesterol alto, y eso nos hace enfermarnos. Entonces, estos elementos o estos alimentos, energéticos, deben ser consumidos de manera adecuada. Claro está que hay algunos alimentos que nos proporcionan energía sin tener grasas saturadas o grasas malas, como las llamaría la gente comúnmente. Y esos alimentos son las almendras y las nueces, estos que tenemos acá. Las almendras y las nueces básicamente nos proporcionan energía, pero sin ser malas para la dieta de una persona. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tiene sobrepeso, tiene problemas de colesterol alto o cosas así, lo que hacen es decirle: ok, señor o señora, consuma almendras y nueces porque eso tiene grasas buenas. Entonces, usted va a obtener energía y no va a empezar a tener problemas de salud, ni problemas de estética, ni nada de eso. Bueno, entonces esos son los alimentos energéticos. Ahora vamos con los alimentos constructores. Los alimentos constructores que están acá son los que forman la piel, los tejidos, los músculos, todo este tipo de cosas, y que favorecen la cicatrización de heridas. ¿Cuáles son estos productos? Están los productos que tienen proteína, y ya vamos a ver ahorita más o menos qué es una proteína. Entonces, esos productos son como la leche y todos sus derivados, el queso, el yogur, etcétera. Las carnes rojas y blancas, los huevos y legumbres. Algunas legumbres están dentro de los constructores. Entonces, todos estos alimentos constructores básicamente nos ayudan, por ejemplo, al crecimiento, nos ayudan a la construcción de tejidos, bien sea que nosotros necesitamos reponer un tejido porque tuvimos una herida o porque simplemente estamos en un proceso de crecimiento. Ahora, por último, tenemos los alimentos reguladores o protectores, que son estos que están acá. Los alimentos reguladores o protectores son los que proveen los nutrientes necesarios para que los energéticos y reguladores mantengan el cuerpo funcionando. Entonces, dentro de estos están las frutas, verduras y hortalizas, y el agua también. Entonces, estos alimentos reguladores o protectores básicamente son los que nos ayudan a que nuestro sistema inmune esté bien, porque el sistema inmune es el que nos protege muchísimo. Además, regulan básicamente los niveles de químicos en nuestro cuerpo, para que no se nos suba el colesterol, para que no se nos suba el
azúcar, para que, por ejemplo, la melanina de nuestro cuerpo que nos da color a la piel esté produciéndose correctamente, para que los ojos estén funcionando bien, para que todos esos órganos de nuestro cuerpo y tejidos de nuestro cuerpo estén funcionando bien. Y por eso dentro de esos alimentos están las frutas, verduras y hortalizas, porque eso es lo que hacen las verduras, regular y proteger nuestro cuerpo. Entonces vamos a ver el siguiente dibujo, donde vemos ejemplos de estos alimentos. Veámoslos acá. Entonces miren, estos que están acá son los alimentos energéticos. Vamos a colocarlo acá. Energéticos. Muy bien. Entonces los energéticos, miren los que tenemos acá. Tenemos el chocolate, la miel, las nueces y acá las frutas. Acuérdense que las frutas ya están dentro de los alimentos protectores o reguladores. Sin embargo, aquí de las frutas se extrae un azúcar que se llama fructosa. Por eso es que se llama fructosa, porque proviene de las frutas. Y ese azúcar también se le coloca a algunos dulces, a algunos postres y nos da energía también. Entonces la fruta que tenemos acá como tal no es un alimento energético en sí, pero sí se pueden extraer azúcares que nos sirven como alimentos energéticos. Pero bueno, entonces recapitulando, los alimentos energéticos, recuerden, nos dan energía. Entre ellos está el chocolate, la miel, las nueces, etc. Muy bien. El otro grupo de alimentos que veíamos son los alimentos constructores, ¿se acuerdan? Y aquí hay varios ejemplos, miren. Entonces, los constructores están, miren, esta es carne de res. Acá tenemos algunos quesos, tenemos leche, tenemos yogur. Bueno, entonces los constructores son los que nos ayudan a formar básicamente los tejidos, sobre todo los músculos. ¿Por qué? Porque estos elementos que tenemos acá, estos alimentos, tienen muchísima proteína. Entonces, la proteína, ya para que ustedes sepan qué es una proteína, la proteína básicamente es una cadena química larga, muy grande, que hace que nosotros podamos construir todos los tejidos. Básicamente es lo que forma todos nuestros tejidos. Los tejidos de la piel, los tejidos de los órganos internos, los tejidos de los ojos, inclusive básicamente el cabello también es proteína. Entonces, cuando nosotros consumimos todos estos productos de acá, por eso es que nosotros vemos que nuestras uñas crecen mejor, nuestro cabello crece más largo, más sano, más brillante. Podemos ver mejor muchas veces, vemos que no sufrimos de caída del cabello, no sufrimos de problemas de pigmentación, todo ese tipo de cosas, y tampoco sufrimos de problemas de cicatrización. Ustedes han visto que algunas personas les cuesta mucho cicatrizar o cicatrizan de manera incorrecta, es porque no están consumiendo la cantidad necesaria de estos productos de acá, porque son constructores, ayudan a construir tejidos y ayudan a regenerar tejidos. Bueno, entonces vamos aquí a los últimos, que ya los habíamos visto y habíamos hablado de ellos, son los reguladores o protectores. Muy bien. Y entre ellos están las frutas, porque básicamente las frutas y verduras, no nos olvidemos. ¿Por qué? Porque ellos ayudan a regular ciertas sustancias en el cuerpo, como yo les decía. Por ejemplo, en lugar de nosotros consumir sacarosa, que es el azúcar normal, y volvernos diabéticos, podemos consumir fructosa, que esa nos sirve para darnos energía y no produce tantos problemas de salud como la sacarosa. También tenemos vitamina C, por ejemplo, que la vitamina C nos ayuda a evitar que nos den tantas gripas. Tenemos vitamina A, vitamina D, vitamina E, tenemos muchas vitaminas que básicamente lo que hacen es ayudarnos a evitar enfermedades y ayudarnos a que nuestro cuerpo esté regulado, que esté bien, que esté de salud, que esté saludable, que esté vital básicamente nuestro cuerpo y que no tengamos ningún problema. Entonces eso es lo que hacen los reguladores o protectores. Bueno, y también ayudan obviamente a que el sistema inmune, que es el que nos protege de las enfermedades, esté muy bien. Bueno, entonces ya vimos los tres grandes grupos de alimentos. ¿Para qué nos sirven? Tenemos aquí algunos ejemplos. Ahora vamos a ver la pregunta como tal. Bueno, entonces esta
pregunta es la pregunta número 11 y nos dice lo siguiente. De acuerdo con la información anterior, si una persona sufre un accidente y tiene bastantes heridas por cicatrizar, debería preferiblemente consumir A. Panes y dulces, B. Frutas y miel, C. Pan y arroz, D. Carnes y huevos. Bueno, chicos, entonces en este caso nosotros tenemos que ver a qué grupo pertenece cada uno de estos alimentos que tenemos acá. Una vez sabiendo a qué grupo pertenecen, pues ya podemos saber básicamente cuál nos serviría para el proceso de cicatrización. Porque recordemos, miren lo que nos dice acá. Volvamos aquí a las definiciones. Miren, nos dice que los alimentos constructores son los que forman la piel, músculos y otros tejidos y que favorecen la cicatrización de heridas. Entonces, básicamente tenemos que buscar un alimento que sea constructor para que nos ayude en el proceso de cicatrización. Entonces tenemos que ver de estos alimentos que tenemos acá, cuáles sí son constructores y cuáles no. Bueno, algo importante que se me olvidó decirles, perdón, fue sobre las proteínas, porque ¿qué pasa con las proteínas? Volvamos aquí en el dibujo donde están los constructores. Miren los constructores. Los constructores son todos estos de acá. Básicamente lo que yo les decía, ellos tienen proteína y la proteína es la que ayuda a construir todos los tejidos y no solo a construirlos, sino a regenerarlos también en el caso de que yo lo necesite cuando tengo una herida o algo así. Bueno, pero ¿qué pasa con las proteínas? Las proteínas son bastante delicadas. Las proteínas tienen que tenérseles mucho cuidado. ¿Por qué? Y ya les voy a explicar por qué. Vamos a colocarlo acá. Entonces vamos a colocar acá la palabra proteína. Entonces, las proteínas, como les decía, las proteínas me ayudan a formar mis tejidos. Forman tejidos, tanto internos como externos. Muy bien, forman tejidos. Entonces, ellas son vitales. Imagínense, si yo quiero que mi cuerpo crezca, pues necesito proteínas. Si yo quiero que mis músculos crezcan, necesito proteínas. Si quiero que mi cabello crezca saludable, necesito proteína, etcétera, etcétera. Pero las proteínas, lamentablemente, son bastante delicadas, como ya les había dicho. Ellas se pueden romper por 3 razones. Una, por el pH. 2, por la temperatura. Vamos a colocar aquí toda la palabra. Y 3, por la presión. Entonces, a ver, ¿qué pasa con el pH? ¿Y qué pasa? Primero miremos qué pasa si se rompe una proteína. Como yo les decía, una proteína es una cadena larga de carbonos. Entonces, si yo parto la proteína, ya va a dejar de funcionar. Y ese proceso se llama desnaturalización de proteínas. Desnaturalización. ¿Eso qué es? Rompimiento de proteínas. Vamos a colocarla acá. Entonces, cuando yo les diga que una proteína se desnaturaliza es porque se rompió. Y cuando se rompe la proteína ya no sirve de nada. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo una proteína de mi músculo, que voy a formar músculo porque yo quiero tener músculos más grandes. Tengo una proteína que me va a ayudar a formar músculo, pero yo la rompo. Al yo romper esa proteína, ¿qué va a pasar? Esa proteína ya no me va a ayudar a formar músculo porque ya no puede cumplir su función. Así que no deberíamos romper las proteínas. Entonces, ¿cómo rompo yo una proteína? La última que tenemos acá, que es la presión, es cuando yo la someto a esfuerzos mecánicos. ¿Qué quiero decir con eso de esfuerzos mecánicos? Quiere decir que yo la estoy presionando mucho y hago que se rompa. Pero esa no es la forma más usual como nosotros rompemos las proteínas. Los seres humanos, la mayoría de veces rompemos las proteínas a través de la temperatura o el pH. El pH, ¿qué quiere decir el pH? Es cuando yo lo expongo a sustancias ácidas o básicas. Ácidos o bases. Y tal vez ahorita ustedes no entiendan muy bien estos conceptos, pero básicamente los ácidos o las bases son sustancias que queman.
Entonces, les pongo un ejemplo muy sencillo para esto. Miren el cabello de todos nosotros. El cabello de todos nosotros tiene una proteína llamada queratina. Así se llama la proteína. No se pongan a pensar el por qué se llama así, sino simplemente así se llama. Bueno, entonces la queratina nosotros la tenemos en nuestro cabello y si nosotros tenemos una buena cantidad de queratina, el cabello se va a ver bonito, va a crecer rápido y va a tener una textura agradable. Se va a ver muy, muy bonito. Pero ¿qué pasa si yo le coloco, por ejemplo, un champú muy ácido o muy básico? Ese champú básicamente, si es muy ácido o muy básico, me va a quemar el cabello, o sea, básicamente va a romper la proteína que forma mi cabello y cuando se rompe la proteína del cabello, por eso es que el cabello se pone opaco, se empieza a caer, se empieza a salir esas puntas en dos, se empieza a quebrar, todo ese tipo de cosas le pasa al cabello cuando yo lo expongo a este tipo de cosas, a ácidos y bases. Por eso es muy importante que yo cuide mi cabello con productos que no son ácidos y no son bases. Bueno, entonces esa es una de las formas en que yo podría partir la proteína. Ahora miremos con la temperatura, ¿qué pasa? Y en este se los voy a poner tanto con el cabello como con la leche. Entonces, cuando yo expongo mi proteína a cambios bruscos de temperatura, o la expongo a temperaturas que ella no está acostumbrada, también la proteína se va a partir. Por ejemplo, con el cabello, ¿qué pasa? Hay chicas que no les gusta su cabello, por ejemplo, crespo, que el cabello crespo es hermoso, pero hay personas que no les gusta. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes cogen y se aplanchan, o sus mamás se aplanchan el cabello con una, ustedes la conocen, con una plancha caliente, que básicamente eso aumenta muchísimo la temperatura del cabello. O sea, el cabello se pone caliente. Al ustedes calentar tanto la queratina, que ya saben que es la proteína del cabello, la van a romper, la van a quebrar. Por eso es que ustedes ven que después de que las personas se aplanchan mucho el cabello se empieza a quebrar, pierde brillo, pierde suavidad, pierde todas esas cualidades bonitas y se pone todo feo. Lo mismo pasa con la leche. Con la leche, cuando ustedes hierven leche, muchas veces pasa que la hierven a una temperatura muy, muy alta y la hierven muy, muy rápido. O sea, la calientan muchísimo. ¿Y qué va a pasar? Cuando ustedes terminan de hervir la leche, la pasan a otra ollita, ustedes van a ver que abajo se forma una capa blanca. Esa capa blanca que quedó allá al fondo de la olla, esas son las proteínas rotas. Básicamente ya ustedes rompieron las proteínas y esas proteínas se quedaron en el fondo de la olla y ustedes ya no están consumiendo proteínas en la leche, sino solamente se están tomando el agüita, la grasa y la lactosa de la leche. No se están tomando las proteínas, que es lo que más les sirve de la leche. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas para no romper las proteínas, sobre todo con el pH y con la temperatura, porque nosotros siempre estamos exponiendo a nuestras proteínas a cambios de pH o a cambios de temperatura y eso hace que se rompan. Y recuerden, si una proteína se rompe, no funciona más. Bueno, ahora sí regresemos a la pregunta, ya que aclaramos este tema que era importante. Bueno, entonces aquí vemos que primero, como les decía, tenemos que mirar qué tipo de alimento es este, en qué grupo está cada uno de estos. Y si alguno de ellos está dentro de los constructores, pues esos serían los alimentos que nos sirven para el proceso de cicatrización. Bueno, entonces miremos los panes y los dulces. Los panes y los dulces, y si quieren ustedes regresemos acá a los conceptos. Miren, nos dice los alimentos energéticos. Entre ellos están las pastas, arroces, productos de panificación como el pan y los dulces. ¿Sí ven? Los panes acá y los dulces están dentro de los alimentos energéticos, no los constructores. Y dijimos que para la cicatrización necesito elementos constructores. Bueno, entonces estos son energéticos. Vamos a colocarlo acá. Energéticos. Muy bien. Entonces, este no sería porque este es un producto energético, es un alimento energético. Entonces, este no, necesitamos un constructor. Vamos a ver las frutas y las frutas y la miel. Entonces, miremos acá. Las frutas, como lo podemos ver acá, miren.
Las frutas están en los alimentos reguladores y protectores, reguladores o protectores. Y la miel está dentro de los alimentos energéticos. Entonces aquí en esta respuesta tenemos uno que es energético, que es la miel, y otro que es regulador o protector, que son las frutas. Bueno, entonces esto aquí colocamos, vamos a colocarle energético, vamos a colocarlo simplemente así, EN, y regulador, RE. Entonces estos son energéticos y reguladores. Entonces no hay ningún constructor, así que no nos sirve para el proceso de cicatrización. Vamos a ver la pasta y el arroz. La pasta y el arroz, mírenlos acá. Pastas y arroz son energéticos, así que no nos sirven, porque tenemos es que tener constructores. Entonces vamos a colocar acá que estos son energéticos, así que tampoco nos sirven. Por último tenemos la D, que ya por simple deducción sabemos que esa es la respuesta, pero vamos a ver, las carnes y los huevos deberían estar dentro de los constructores. Miren, carnes, tanto rojas como blancas, y los huevos. Entonces acá estos dos son constructores, las carnes y los huevos. Así que vamos a colocarla aquí que son constructores. Y por eso es la respuesta, porque recuerden que los alimentos constructores son aquellos que nos ayudan a formar tejidos y también a reinstaurar esos tejidos, que es lo que hacemos en un proceso de cicatrización. Tenemos que reponer ese tejido que se perdió cuando, por ejemplo, yo me corto un dedito. Entonces, en este caso, la respuesta es la D. Muy bien, chicos. Por ahora ya terminamos el problema. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.